Buenos días. ¿Cuándo fue la última vez que te has sentido o incluso sabido incoherente? ¿Cuándo fue la última vez que observaste tu forma de pensar o tu conversación, probablemente a posteriori, después de haberla tenido, o tus hechos y te has sentido incoherente? No sé cuántas palabras gastamos a lo largo de la vida. Esta semana estábamos en el tanatorio despidiendo a nuestra hermana Socorro, casi 90 años de vida, y hablábamos un poquito de las palabras. Casi todas las palabras que se oyeron esa tarde en el tanatorio eran palabras de la Escritura. Y reflexionábamos mucho en esto, ¿no? En cuántas palabras que decimos pasan. Decimos multitud de cosas y hay muchas cosas que hablar en el día a día. Hay necesidad de tener conversaciones cotidianas que tienen valor en sí mismas y que valen para el momento, pero que luego no trascienden. Sin embargo, sabemos, la Escritura nos dice que su palabra va a permanecer. Y esa tarde, en esa despedida de nuestra hermana, la mayoría de las palabras que se oyeron, que se dijeron, son palabras que permanecen. Y os cuento esto porque seguramente habréis percibido que nuestra sociedad cada vez, es una cosa que oímos y decimos mucho, que nuestra sociedad cada vez está más polarizada y que cuando las personas hablamos, cada vez disputamos más. No sé si os habéis fijado y si miráis en cualquier área de la vida pública que tenga que ver con las palabras. Por ejemplo, yo recuerdo cómo era la política, cómo eran los discursos políticos cuando yo era más joven, y mi observación de los discursos de hoy día es que son más agresivos, que la disputa verbal es más intensa, que el desacreditar al que está enfrente es una cosa bastante normal. En el pasado había un poquito más de decoro y un poco más de orden haciéndolo. No digo que no se hiciera, pero la impresión que tengo es que es así. Si juntamos a varias personas que sean pro-abortistas y a varias personas que sean pro-vida a dialogar, no sé si habéis observado alguna vez un discurso, un debate de esta índole, pero lo mismo. Es decir, puedes elegir el tema que quieras. Podemos hablar de deportes, podemos hablar del tema que queráis, pero el uso que hacemos de la palabra es muy intenso, muy visceral. Quizá os suena más cercano el debate o las conversaciones que tenemos acerca de temas doctrinales en el seno de la Iglesia, dentro de la Iglesia del Señor, cuando hablamos de diferentes maneras en las que pensamos o interpretamos la Escritura. Muchas veces el diálogo es un diálogo muy intenso, muy polarizado, en el que falta poco para también desacreditar al otro, o hay incluso personas que no tienen ningún problema en desacreditar al otro y enviarlo al infierno. Verbalmente, yo lo he escuchado muchas veces y creo que otros lo piensan y no lo dicen. Cada vez más intensidad al hablar. Y os cuento esto porque antiguamente, con el paso de los siglos, eso ha ido cambiando con los derechos humanos, con la mayor conciencia social de muchos temas. Ahora mismo nadie va a decir públicamente, nadie va a salir en sus redes, algunos lo hacen, pero ya son una minoría, para decir que son machistas, o para decir que son sexistas, o para decir que son racistas, o para decir que son xenófobos, que odian a las personas de otras culturas o de otros países. Todo ese tipo de discriminaciones, que antiguamente eran como más naturales, cada vez han sido peor vistas. Y me llama la atención que la mayor intensidad que hay en la discrepancia en los debates, creo que esconden muchas de estas cosas. Es decir, que seguimos teniendo miedo al otro, que seguimos teniendo muchos reparos, mucho rechazo. Y la Biblia nos habla muchísimo del hecho de que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que no hace diferentes categorías, no hay niveles, no es que acepta a unos y rechaza a los otros, que creo que está un poquito en la esencia o en el seno de lo que quiero hablaros hoy. De cómo muchas veces nuestros debates, nuestras discusiones, la forma en la que nos hablamos unos a otros, tiene que ver con
cuestiones que están dentro nuestro, de cómo te acepto o te rechazo. ¿Sucedía esto en tiempos de Jesús o no sucedía? Pensad que en el propio seno de los discípulos de Jesús, por ejemplo, hay parejas muy interesantes entre los discípulos. Tenemos a Simón el Celote. Para los que no sepan lo que era un celote, era un nacionalista. Los celotes incluso usaban la violencia, eran casi un grupo terrorista de la época. Nacionalista judío, que como se cruzaran con un romano por un camino ahí medio perdido, si podían, se lo cargaban. No todos los celotes, pero... Y en el mismo grupo de discípulos tienes a Mateo, que es un judío vendido al imperio, trabajando por y para el imperio contra su propia gente. Y ahí, caminando con Jesús, yo me los imagino por un camino, dialogando sus cosas de política, tensiones. Y encontramos también discusiones entre ellos sobre quién es el más grande. O sea, todas estas cosas estaban ya en la época. O en el Nuevo Testamento puedes percibir claramente la animadversión entre judíos y samaritanos, una cuestión racial, histórica. Ahora, los judíos no gustaban de los samaritanos, tampoco gustaban de los gentiles, ni de los publicanos, ni de los pecadores, ni de las prostitutas. Tenían una larga lista de gente, digamos, que no era bienvenida al lugar. Por no decir que aunque no se use en la terminología moderna, es decir, que aunque no oigas la palabra feminismo, sexismo, todo este tipo de palabras, percibimos en el Nuevo Testamento una postura social hacia las mujeres, y vemos un contraste en Jesús, hacia los niños, y vemos un contraste en Jesús hacia los enfermos, y vemos un contraste en Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la ruptura social, que no deja de señalar, sino que también una ruptura psicológica interna nuestra, es evidente también en los tiempos de Jesús. Os quiero hacer 2 o 3 preguntas y reflexionar un poquito sobre estas cosas con vosotros. Pregunto, ¿hay alguna postura cristiana con respecto a esto de categorizar al otro? Es decir, ¿hay un pensamiento bíblico que puede marcar unos principios que nos ayuden a pensar sobre estos temas, sobre esto de categorizar al otro o no categorizarlo o cómo categorizarlo? ¿Hay alguna manera que tengamos nosotros los cristianos de reflejar a Cristo en medio de las constantes tensiones que hay y que nosotros mismos generamos, políticas, familiares, sociales, de toda índole? Todos los que me habéis dicho que sí, que os habéis sentido incoherentes en algún momento o en varios, si pensáis en de qué trata vuestra incoherencia, veréis que al final siempre hay brechas entre lo que pensamos y lo que decimos. Y brechas entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso puede suceder en cualquier cuestión. Dentro de tu matrimonio, la paternidad, el cuidado de los padres, el trabajo. Nuestra incoherencia pertenece a nuestra ruptura y alcanza todos los lugares de la vida. ¿Hay alguna manera de reflejar a Cristo en medio de tanta tensión? Y otra manera de preguntarlo, ¿a qué ideas, a qué ideologías nos estamos acercando si nos dejamos abrazar por Jesús? Esto especialmente para los de la primera fila. Ahora que estamos abrazando a Jesús, aceptando sumergirnos en el agua porque queremos ser totalmente suyo o suyos, ¿qué ideología está detrás de las palabras de Jesús? Quiero ofreceros 4 ideas, que son 4 ideas abiertas. Yo voy a intentar no cerrar ninguna. Son ideas que me gustaría que vosotros masticarais un poquito y las hicierais vuestras y las meditarais con el Señor y vemos dónde nos puede llevar esta reflexión. La primera de las ideas. Qué frágiles que somos. Qué frágiles. Si de principio me reconoces que te reconoces incoherente, no hace falta que te reconozcas incoherente todo el día, todo el tiempo, en todos los temas. Pero si tú reconoces tu incoherencia, vamos a decir, puntual, esporádica, unos cada 3 días, otros cada 3 minutos, pero si tú te reconoces incoherente y te das cuenta de la fragilidad de tu propia reflexión, que muchas veces piensas una cosa, pero, oye, a lo mejor un rato después o después de hablar con alguien le has dado vueltas a otras ideas y ya no piensas lo mismo.
si aceptáramos la fragilidad de nuestra propia reflexión y la fragilidad de la capacidad que tenemos de llevar a cabo nuestra propia reflexión, es decir, una cosa es lo frágil que es tu capacidad para pensar y mantener una idea. Pero segundo, lo frágil que eres para llevarla a cabo. ¿Cuántas cosas piensas que son ideales, que te gustaría vivir por esos ideales? Maneras de vivir. ¿Cuántas veces te haces propósitos y no los cumples? Qué frágiles que somos en verdad. No nos gusta vernos frágiles, nos gusta vernos lo contrario, nos gusta vernos fuertes, capaces, autónomos, maduros, inteligentes. Esa es la visión que queremos tener de nosotros mismos. Pero es mejor ajustar nuestra visión a la realidad de lo que nuestra experiencia nos está demostrando y la palabra nos enseña. Somos frágiles. Mira, el versículo 3, en esta historia en la que Pedro en Jerusalén intenta explicar lo que le ha pasado, lo que está en el capítulo 10 de Hechos, esa situación en la que él estaba en el tejado de una casa y ha visto una visión que le ha hecho comer animales que para los judíos son impuros en la visión, y que era una enseñanza de parte de Dios para que él, cuando llegaran unos gentiles a su casa, aceptara ir con ellos, comer con ellos, predicarles el Evangelio y experimentar y ver con sus ojos cómo el Espíritu Santo caía sobre sus vidas. Pedro necesitó una visión de parte de Dios para aceptar, superar su rechazo. Él rechazaba a los gentiles. Lo rechazaba. Pero Dios le dio una visión para ayudarle a superar eso. Pero fíjate, en el versículo 3 le están diciendo a Pedro: entraste a casa de hombres que tienen prepucio, es decir, incircuncisos. Recordad que la circuncisión era... y has comido con ellos. Es decir, Pedro está en Jerusalén intentando conversar sobre la situación, pero las ideas de los que están frente a él son ideas claras. O sea, ¿cómo has entrado a una casa de gente incircuncisa a comer con ellos? Eso no puede hacerlo un judío. Es una idea. Es la misma que tenía Pedro días antes. ¿Te das cuenta o no? Que es la misma idea que tenía Pedro antes de la visión. Pero una visión de Dios le ayuda a cambiar su forma de pensar. Si reconociéramos como la base de cualquier diálogo, de cualquier pensamiento, que somos frágiles, creo que seríamos por lo menos un poquito menos intensos. Si tú y yo vamos a debatir o dialogar de cualquier tema, bíblico, político, deportivo, el que sea, ¿qué necesidad tengo de despreciarte? ¿Qué necesidad tengo de minusvalorar tus opiniones o tu forma de pensar, tu forma de ver, tu visión del mundo, si la mía es tan frágil? Y tú eres como yo y yo soy como tú. No es que no debamos buscar la verdad, pero la podemos buscar con humildad, con sencillez, sin atropellarnos constantemente. De hecho, la polarización de los debates es tan intensa que provoca que ya no escuchamos al otro. Solo estamos esperando para lanzar nuestras armas verbales contra el otro. Entonces ya no escuchas ni siquiera lo que el otro te dice. ¿Y si Dios quería intervenir en tu vida a través de ese otro? Tú mismo te estás cerrando las puertas. Si reconociéramos nuestra fragilidad, sería más fácil. Si no nos disfrazáramos de superhéroes teológicos, políticos, de lo que sea, sería más sencillo. Fíjate la contradicción de los judíos. Has entrado a comer con gente con la que no puedes comer. Esa es la acusación. Pero si tú miras el Antiguo Testamento con cuidado, te darás cuenta que todo el tiempo están comerciando con esos incircuncisos. ¿En qué lugar de la Escritura dicen no puedes comer, pero sí puedes hacer negocios? Pero ellos están haciendo negocios con todos los pueblos, con todos los comerciantes que entran a Jerusalén, negocian, se dan la mano, intercambian dinero, porque eso les interesa. Se vuelven más finos y más exquisitos para pequeñas cosas. Ahora, también contrasta, por ejemplo, con la hospitalidad que vemos a lo largo de toda la Biblia. Vemos a Abraham, desde Abraham mismo, esa hospitalidad que llamamos hospitalidad oriental, de que cualquier persona que pasa por la puerta le ofreces un vaso de agua, le ofreces lavarle los pies, le ofreces para que pueda seguir con el camino. Y eso no era exclusivo de un pueblo concreto, era la hospitalidad a todo
caminante que pasaba cerca de ti. Y es la hospitalidad del pueblo judío en su inicio. Pero ahora no podéis comer con... Son contradicciones. Muchas veces no vemos las contradicciones de nuestro propio discurso, pero están ahí. Y la pregunta que a mí se me hace más evidente, ¿cómo va un incircunciso a acercarse al pueblo judío si no puedes ni sentarte a comer con él? Si realmente los incircuncisos están tan equivocados y el anhelo y la misión es ayudarle a ver que están equivocados y que el camino es circuncidarse, siéntate a conversar, siéntate a hablarle. Hay una contradicción desde el origen, desde la base. Como os decía, esta fragilidad se muestra en la distancia entre lo que pensamos y lo que decimos. ¿Cuántas veces no? Una de las cosas que más me frustra a mí en la vida, cuando hablo con alguien, me está diciendo algo, pero digo, no sé lo que piensas. Me están hablando, pero yo intuyo que no me están diciendo lo que realmente piensan. Muy frustrante que no podamos hablar con honestidad. Esto es lo que pienso. Y lo hacemos porque nos queremos proteger. Queremos protegernos de que nos juzguen mal, Pero sería más fácil si reconociéramos nuestra fragilidad. Y ya os he dicho la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Una incoherencia constante. Bueno, primera idea, nuestra fragilidad. Segunda idea. ¿Y si no convertimos nuestra fe en la nueva razón o categoría para rechazar al otro? Porque vemos que en el mundo todo está categorizado. Los de azules contra los rojos. Los de aquí contra los de allá. Lo blanco contra los negros. Los hombres contra las mujeres. Todo el mundo está en pie de guerra. Ahora nosotros abrazamos una fe en Cristo y muchos de nosotros creamos esta nueva categoría. Ahora es nosotros contra los que no tengan nuestra fe. Siguiendo la misma mecánica del mundo, en lugar de entender que esta nueva fe, si hace algo, es precisamente pedirnos que no juguemos a ese juego. Que no nos movamos bajo los preceptos de este mundo, sino de una manera completamente diferente. Este ejemplo del judaísmo mal entendido, porque hay un judaísmo bien entendido, pero cuando el pueblo judío lo que hacía era no mezclarse con nadie y rechazar a todo el mundo desde una mala comprensión de lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Nuestra fe no es una nueva categoría, no es un nuevo ismo para pelear contra los demás. Ahora ya no es racismo, ahora es cristianismo. Ahora es cristianismo contra el mundo. Tenemos que defendernos, tenemos que atacar. Ese es el juego, esa es la dinámica del mundo. Pero la Biblia dice algo tan claro como ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si asumiéramos la fe cristiana, que significa ser como Jesús, es decir, claro que hay unas palabras, claro que hay unos dogmas de fe que podemos escribir, leer, pensar, pero la palabra es Cristo encarnado. Y las palabras del Evangelio bien entendidas son lo que vemos en la vida de Jesús bien entendida. No hay incoherencia entre lo que Jesús pensaba y lo que Jesús decía. Piénsalo bien. No hay incoherencia entre lo que Jesús pensaba y lo que Jesús decía. No hay incoherencia entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía, que es una de las grandes dificultades de la vida, ser coherentes, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, somos todos uno. Si una cosa es el bautismo, es la entrada en el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo. La razón es el mecanismo, es la idea de Dios para insertarte en su familia. No en una iglesia local concreta, no en los bautistas, ni en los pentecostales, ni en esto, ni en lo otro. En la familia de Jesús. Es decir, ahora somos una familia. No significa que no seamos diversos,
somos muy diversos. Y allí, cuando todo acabe, dice la Escritura que seremos de toda lengua, tribu y nación. Dios ama la diversidad. Dios disfruta la diversidad. Pero Dios ama la unidad de los diversos. Y Él nos inserta en una misma familia. Una tercera idea. ¿Te acuerdas de las ideas que te he dicho ya? Solo te he dicho dos. Una, nuestra fragilidad, aceptar nuestra fragilidad. Dos, no usar la fe como una nueva categoría para separarnos de los demás. La tercera, el bautismo con el Espíritu Santo. Hoy hablamos del bautismo en agua. Y es que es un bautismo importante. Pero si miras el texto, dice el versículo 15, cayó sobre ellos el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Y esto es lo que va a marcar la diferencia absoluta en la reflexión, la palabra y el actuar de Pedro. Todo va a cambiar en el momento en el que el Espíritu Santo de Dios va a caer sobre los gentiles. Todas las diferencias o distancias que pudiera haber entre Pedro y esos gentiles, todo lo que les separara de ellos, en el momento en el que el Espíritu Santo que él tenía cae sobre ellos también, se diluyen. Él ya no puede verles como alguien a quien rechazar, alguien separado de mí. Solo puede verles como lo mismo que Dios está haciendo en mí, lo está haciendo en ellos. Sí, son diferentes a mí, tienen otro idioma, comen otras cosas, tienen otra forma de ser, pero Dios está haciendo en ellos lo mismo que está haciendo en mí. ¿Quién soy yo para rechazarlos? Si lo piensas bien, la recepción del Espíritu Santo en nuestra vida no es... Sí es otra cosa, pero estoy enfocándome hacia el tema que estoy hablando. No es otra cosa que una evidencia a lo bruto de la imagen de Dios que ya teníamos. Desde el origen, Génesis capítulo 1, se nos dice que somos portadores de la imagen de Dios. Y solo con eso, esa es razón más que suficiente para no rechazar a nadie. ¿Qué ismo me da derecho a mí o me permite a mí señalar a alguien y sentirme mejor? O creer que esa persona es peor, o creer lo que yo quiera creer, cuando Dios me está diciendo que absolutamente todos somos portadores de la imagen de Dios, aunque por el pecado está la imagen caída. Y hay discusiones teológicas sobre cuánto está caída. Depravación total, parcial, lo que sea. Pero ahí estamos. Cada ser humano que nace en este planeta porta de alguna manera, aunque tú no sepas cuál es la manera, la imagen de Dios. Y ya deberíamos mirar a cada ser humano de una forma muy concreta entendiendo eso. Ahora, cuando ya vemos que el Espíritu Santo cae sobre la persona, es como exponenciarlo al máximo. Es imposible que tú rechaces. Yo pensaba esto, tengo una hermana, solo tengo una hermana. No puedo elegir, es decir, tengo una. La decisión fue cosa de mis padres. Y es mi hermana. Luchar por rechazarla e intentar robarle su identidad de hija de mis padres es un absurdo. Ella es tan hija de mis padres como yo. Y así pasa con cada persona que nace por el Espíritu, que es bautizada con el Espíritu de Dios y es hija o hijo del mismo Padre, del mismo Dios, que tú y que yo. Y por muy diversa que sea la persona a ti, por muy diferente, por mucho que la incomprendas, que no sepas cómo piensa, que no sepas... Da igual cuán lejos tú creas que está esa diversidad, es tu hermano, es tu hermana. Y el Señor nos ha llamado a no hacer acepción de personas. Tengo un nuevo truco para predicar. Os digo 4, pero son 3 puntos, ¿vale? Solo. Así es como que, quiero más, para que os quedéis con ganas. Unas conclusiones para reflexionar un poquito más sobre esto. Y las 3 conclusiones van a tener que ver con la realidad eclesial, con el hecho de la comunidad, con el hecho de que somos una comunidad, un conjunto, una iglesia. Lo primero, cuando ves en Génesis el pecado, te das cuenta con un análisis prácticamente superficial
que hay varias rupturas. A veces sobreenfatizamos que hay una ruptura entre Dios y nosotros, una ruptura espiritual. Desobedecemos y hay unas consecuencias. Ya no tenemos la relación que teníamos con Dios en aquel momento. Pero si miras el texto con un poquito de cuidado, te darás cuenta que hay otro tipo de rupturas, que hay una ruptura interna del ser humano. Hasta el momento del pecado no aparecen en el texto el miedo, la vergüenza, la huida. Ves que Dios baja y Adán huye, se esconde, tiene vergüenza porque está desnudo, tiene miedo de Dios. Esas rupturas internas no aparecen hasta que aparece el pecado. También aparece una ruptura social. Eran dos, suficiente para pelearse. Suficiente para culpar al otro. Dios habla con Adán, fue la mujer que tú me diste. Así que la culpa es de ella o la culpa es tuya. Mía no. Ruptura social, ruptura con Dios, ruptura interna. Ahora, cuando somos insertados por el bautismo con el Espíritu Santo y en agua en el cuerpo de Dios, fíjate que la Iglesia, como comunidad imperfecta, es una respuesta de Dios a todas esas rupturas. Míralo conmigo. Lo primero, es una comunidad que está llamada a ser una comunidad sanadora. Sanadora. Y te resonarán las palabras de Jesús diciendo, no he venido a buscar a los sanos. No he venido a buscar a los sanos. Entonces, espero que no sea ofensivo llamarte enfermo, que hoy se usa mucho para insultar, pero si lo piensas bien, qué falta de comprensión es intentar ofender a alguien en la base de que nuestra humanidad está rota física, mental, psicológicamente. Estar enfermo supone una falta de sanidad, una falta del diseño original de Dios, que es un diseño sano. Entonces es como acusar a alguien de no estar en la condición en la que estaba cuando Dios le diseñó. ¿Y quién lo está? No tiene sentido. Una comunidad sanadora. El bautismo en agua es importante, pero lo que va a marcar toda la diferencia en nuestra manera de ver el mundo es el bautismo con el Espíritu Santo. Y en el texto hay dos detalles muy importantes sobre esto. En el versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jopeta y vi en éxtasis. Ahora, que nadie se asuste, no necesitas tener visiones en éxtasis, lo que sí te necesitas son visiones de parte de Dios. Visión de parte de Dios. Ver lo que Dios quiere mostrarte. Cuando tú ves la vida, ves las cosas, no con tus propias ideas imperfectas y limitadas, sino que ves las cosas con lo que Dios te quiere mostrar, existe una posibilidad para que tu reflexión cambie, para que tu reflexión se adecúe a lo que Dios te quiere enseñar, a lo que Dios te quiere mostrar, para que pienses de la forma correcta, porque hay una forma correcta de pensar. Hay una forma sana de pensar. Versículo 9, y una voz del cielo habló por segunda vez. Necesitas ver lo que Dios te quiere mostrar y necesitas escuchar la voz de Dios. Solo a través de esas palabras y de esas visiones, tú vas a ser sano. Y es una cuestión comunitaria. Fíjate bien que en el versículo 14, cuando envían a Pedro a hablar a los gentiles, fíjate lo que se dice de Pedro. Pedro no es el Espíritu Santo, pero dicen de él. Al que llaman Pedro, hazle venir. Está hablando Dios a aquel que está llamando a Pedro para que venga. Y le dice, haz venir a Pedro, pues te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién habla esas palabras? Las habla Pedro, no las habla el Espíritu Santo. No son palabras de Pedro, son palabras de Dios, pero las habla Pedro. Es decir, en la imperfecta comunidad que somos, Dios va a utilizar a los imperfectos que estamos en esta sala muchas veces para decir las palabras que el de al lado necesita o para ayudar al de al lado a ver las cosas de una manera que Dios quiere que las vea. Una comunidad sanadora, que gasta menos palabras propias y más palabras de Dios. Como os decía al principio, ¿cuántas palabras no hablaremos en la vida? Pero ¿cuántas no van a pasar?
sin tener mayor significado que el momento. ¿Y si nos empapamos de la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios y menos nuestras propias opiniones? Que no es que tienen que quedar invalidadas, pero sí que tienen que quedar sometidas a la palabra de Dios. Cuanta más palabra de Dios hablemos, mejor. Así que una comunidad sanadora, una comunidad diversa pero unida. Estoy enfatizando temas que ya he mencionado, pero que quiero como concluir en ellos. Una comunidad diversa pero unida. La familia de Dios como un símbolo imperfecto, lo reconozco, imperfecto, pero un símbolo a la respuesta de esas relaciones que están dañadas desde el principio. O sea, ¿cómo son las relaciones del mundo? Basadas en el egoísmo, en la culpa, en la justicia retributiva. Dios está planteándonos otro tipo de comunidad, otro tipo de realidad. De hecho, en el versículo en el que acaba el texto, que nos ha leído Mariano, versículo 18, a partir del 19, hay un par de versículos interesantes que te voy a leer ahora. Dice, ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, no sé si te acuerdas, en el capítulo 7 Esteban habla, la lía y empiezan a perseguir a la iglesia y todos tienen que salir fuera. Bueno, pues por causa de esto, dice el texto, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Te das cuenta de la mentalidad de los muchos que habían recibido el Espíritu Santo ya, como Pedro, y que cuando son esparcidos y salen, van pasando por todas las poblaciones que se nos dice, los países que se nos dice, pero no hablan la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Cuando se encuentran en una comunidad judía, les hablan la palabra a los judíos, pero a los demás no les hablan. ¿Qué implica esto? Implica rechazo. Y estamos viendo el rechazo en personas que tenían el Espíritu Santo. No pensemos, hermanos, que por haber recibido el Espíritu Santo ya lo tenemos todo claro, que ya nos estamos moviendo bien en todas las áreas, que no tenemos que someternos a la opinión del Espíritu Santo sobre todos los temas. De hecho, Pedro, en esa visión, pues Dios le ayudó a reajustar cómo tenía que ver las cosas. Bueno, fijaos que ellos no hablan a nadie, son los judíos, pero el versículo 20 nos dice, pero había algunos de ellos, varones, escucha esto, chipriotas, Chipre, una isla del Mediterráneo, donde no son judíos. Puede que haya algunos judíos allí, pero no son judíos. Y cirenenses, Cirene, Libia, norte de África. ¿Te ubicas? Chipriotas y cirenenses, que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas, es decir, griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. ¿Te lo explico? ¿Te explico la importancia de estas palabras? De que cuando el pueblo de Dios original, los discípulos, los apóstoles, aquellos que recibían la palabra por siglos, se niegan por sus propios prejuicios, porque rechazan a gente y no deberían rechazar a nadie, Dios hace su obra igual. ¿De dónde salieron estos chipriotas y estos cirenenses? El único lugar posible que a mí se me ocurre, y el texto lo sostiene, es Hechos 2. En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, se nos dice que había gente de muchas naciones y que los que empezaron a hablar recibieron lenguas y empezaron a hablar en las lenguas de todos los que estaban allí, y entre el público había una de las dos nacionalidades que se menciona. He buscado las dos, pero solo hay una. No recuerdo si son los cirenenses. Es decir, que se predicó el Evangelio, ahí en Hechos 2, para los libios, norte de África. Solo se me ocurre que esos recibieron el Espíritu Santo ahí y luego fueron por allá predicando. Pero ¿te das cuenta de las intenciones de Dios? De cómo rompe las barreras, cómo se las salta. Entonces, por favor, súmate al equipo del Señor. Acepta exponerte al Espíritu Santo y exponer tus prejuicios, que seguro los tienes, que no pasa nada. Si es que se trata de reconocer mi fragilidad, reconocer que tengo prejuicios, que tus prejuicios pueden venir de muchos sitios. Mi amado suegro, mi mujer no está, ¿no? Bueno, que luego está grabado esto, pero bueno, mi amado suegro es aragonés, del Bajo Aragón.
justo donde en tiempos de la guerra civil se dividían los dos frentes. Las bombas que cayeron en su pueblo, esta historia os la he contado ya, seguro que sí, ¿no? Las bombas que caían en su pueblo en la guerra civil las tiraban aviones que venían ¿de qué ciudad venían? Adivinad. De Barcelona. Y aparte es del Real Madrid a muerte. Entonces, cuando su hija apareció del brazo de un catalán de Barcelona, pues hombre, de primeras, ¿me entiendes? Y no era una persona joven, mi suegro. Estamos llamados a superar todos nuestros prejuicios. El único, ¿sabes? Cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo, hablamos de cosas muy grandes, constantemente. Pero te voy a decir unas cosas más grandes que yo espero del Espíritu Santo en mi vida. Y creo que puedo sostener con la Escritura. Que me haga coherente. O que me haga un poquito menos incoherente. Que no haya tanta distancia entre cómo pienso y cómo hablo. Que no haya tanta distancia entre cómo hablo y cómo vivo. Quizá nos hará pensar con más prudencia, hablar con más cuidado, actuar con más sabiduría. Eso solo es posible por la obra del Espíritu Santo en tu vida. En esta comunidad, en la comunidad en la que el Señor te ponga, necesitamos. Fíjate bien como Hechos 2, más allá de la visión doctrinal que puede tener el mundo pentecostal y muchos otros hermanos sobre el asunto, fíjate como Hechos 2 es una expresión del deseo de Dios de unir frente a Génesis 11, cuando lo que hace es dividir las lenguas de las personas para que se separen, porque están tramando el mal juntos y les hace separarse para que no sigan haciendo el mal. Y Hechos 2, las lenguas tienen la intención de ser comunicativas, de unir, de que todos los pueblos, de que todas las gentes puedan entender el mensaje, las palabras que pueden traer a su vida salvación. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Como dice el versículo 17, ¿quién era yo para impedir a Dios? Esa es la reflexión que hace Pedro delante de los judíos que están diciéndolo. ¿Pero qué haces comiendo con gentiles? La reflexión al final de Pedro va a ser, han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. ¿Quién soy yo? Y esa es la pregunta con la que me gustaría que te fueras. ¿Quién eres tú para sostener, si es que has recibido el Espíritu Santo, tus ideas por encima de las intenciones que tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Quién eres tú para sostener todavía el rechazo hacia esta o aquella persona? ¿Quién eres tú para impedir la obra de Dios en otros? Y eso es lo que hacemos cuando rechazamos al otro, porque estamos llamados a ser uno con el otro. Estamos llamados a sentarnos en la mesa con el otro, compartir nuestra mesa con el otro. Y en el versículo 18 acaba diciendo que ellos callaron y glorificaron a Dios. Me resulta muy interesante. Nosotros cuando queremos glorificar a Dios casi siempre hablamos más. Si queremos glorificar a Dios, cantamos, recitamos salmos, casi siempre tendemos a hablar más. Pero aquí lo que resulta de comprender esto fue un silencio que glorificaba a Dios. Es como si entendieran, todos aquellos que estaban discutiendo sobre si judíos, si gentiles, quién sí, quién no, cuando el Espíritu Santo les hizo entender, se callaron. Y glorificaron a Dios en silencio. Y de otras maneras también. Y luego decían, también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. La fe en Jesús, que esta mañana ha sido testificada, esta tarde en los bautismos será ejemplificada en obediencia, pasando por las aguas. La fe en Jesús es transformadora y es formativa. La fe en Jesús, el Espíritu Santo en ti, tiene que transformarte. Tiene que hacerte ir de un sitio a otro, transporte, transformar. Tienes una forma, con perdón, estás deformado.
Tenías una forma en el diseño original de Dios y el pecado me ha deformado. Esta no es la forma. No tiene que ver con tu cuerpo físico, tiene que ver con tu ser, con tu espíritu, con todo, el cuerpo también. Estamos deformados y el Señor está haciendo una obra transformadora. Está cambiando esta deformidad, lo voy a hacer en mí porque si no alguien se va a acabar ofendiendo, está cambiando esta deformidad en la forma de Jesús. Me está conformando a Jesús. El Espíritu Santo quiere que yo piense como pensaba Jesús, ahora viviendo aquí en Mallorca, en el año en el que vivo. Quiere que piense como Jesús, que hable como Jesús, que actúe como Jesús. En resumen, que sea coherente. Es una obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Y es una obra que puede cambiar la vida de muchos. De hecho, la gran mayoría de las personas que hoy en el mundo rechazan la fe y rechazan a Dios, la gran mayoría lo hacen porque han visto ejemplos muy incoherentes. Han visto cosas que están mal y enseguida las han atribuido, han dicho, bueno, si este es el Dios del que habláis, si os hace vivir de esta manera, no me interesa vuestro Dios. La incoherencia que solo vamos a sanar cuando nos expongamos a la obra del Espíritu Santo de verdad. Vamos a orar un momento y te invito a orar de forma coherente con tu manera de pensar después de lo escuchado. Ora tú al Señor como tú quieras y exponte como tú quieras.
Dice Corintios, en el último versículo del capítulo 2, dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Esto me hace pensar mucho en los predicadores, en hablar desde el púlpito con honestidad, sin pretensiones, sin manipulación. ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Señor. El Espíritu Santo está conformando en ti la mente del Señor. Señor Jesús, te pedimos ayuda para someter nuestra propia mente a la tuya. Te pedimos ayuda para reconocer nuestra fragilidad y descansar en tu pensamiento. Sabemos que nuestro pensamiento y el tuyo están lejos el uno del otro, pero confiamos en que tú eres capaz de transformar día a día nuestras vidas para hacernos pensar como tú piensas, para hacernos hablar como tú hablas, para hacernos ver el mundo como tú lo ves. Por nuestros propios medios no lo vamos a conseguir. Pero en ti, Señor, podemos descansar sabiendo que vas a hacer de nosotros personas coherentes, íntegros. Sabemos o sentimos muchas veces que no damos la talla, que eso nos sirva para exponernos a ti, para ponernos delante tuyo. No hay condenación para los que están en Cristo, pero ayúdanos no a sentirnos condenados, pero sí a sentirnos necesitados de ti, a sabernos necesitados de que tú sigas haciendo tu obra en nosotros. Te pido que bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje hoy, esté aquí o no de cuerpo presente, y que tu Espíritu Santo haga la obra que quiera en cada uno de nosotros, Señor. Yo por lo menos te pido que hagas algo conmigo, Señor. Me cansa mi incoherencia. Te pido que bendigas a cada hijo tuyo, a cada hija tuya, Señor. Que nos ayudes a comprender bien nuestra identidad en ti, Señor, y que trabajemos desde ahí, que vivamos desde ahí. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.